La sociedad burguesa expolia la base material de la riqueza, tanto a los seres humanos como a la misma naturaleza. La vida misma está en una encrucijada y en términos reales la barbarie moderna no da tregua en ningún sentido. A veces el fin del mundo es más viable que el del capitalismo. La enajenación duerme cualquier tipo de esperanza y cancela cualquier utopía, la felicidad, la bondad, la libertad y la abundancia. La ideología contemporánea sacrifica el progreso humano sobre la racionalidad burguesa, pues la búsqueda de la cuota de ganancia es el objetivo central de esta civilización. Existe una frase muy conocida que dice el tiempo es dinero. Los manuales del comportamiento humano dictan una serie de reglas básicas de sociabilidad, los cuales la adaptación protagoniza la gran meta de esta generación. La ética se subsume a una lógica perversa y la moral burguesa se muestra como su heredera. La humanidad ofrece sus energías por una cuota de dinero y un ingreso superior se vuelve en un don humano, en un sinónimo de éxito. No importa pasar por los demás, si esto significa obtener un salario mayor. La humanidad se esfuerza por un puñado de monedas, sin importar la degradación humana. Marx afirmaba que el capitalismo desvaloriza al ser humano conforme se aprecia el mundo de las mercancías. Hoy más que nunca el planeta está en una situación límite. En estos momentos hay dos verdades absolutas. La humanidad no es feliz y a la sociedad burguesa no le interesa producir un mundo más armónico. La ideología desestima las utopías y se preocupa por los problemas concretos. Los divulgadores del desastre hacen apología del apocalipsis, pues pensar en un mundo mejor, en todo caso, pertenece a una época pasada. La historia vulgar escribe sobre la derrota de los héroes de la clase trabajadora y hace faramalla de los fracasos de los siglos pasados. El comunista del siglo XXI tiene dos grandes tareas: leer a contrapelo la narrativa burguesa sobre los hechos del pasado y recuperar las grandes historias de los movimientos sociales. La liberación de la humanidad tropezó durante el largo siglo XIX y el corto XX. El comunista no lo negará en lo absoluto, pero no por ello se deduce el fin de las utopías. Las grandes historias pusieron en el tintero la posibilidad de un mejor mundo y además la vigencia de luchar por la emancipación humana. Los héroes comunistas tuvieron muchas oportunidades de rendirse y jamás lo hicieron. La pregunta, ¿por qué siguieron adelante en su pretensión liberadora? Ante los ojos burgués, el cambio de época es imposible, pero frente a la lente crítica, la posibilidad existe sin lugar a duda. Las grandes historias son protagonizadas por dos grandes bandos, la burguesía contra los comunistas. Los primeros apuestan por la distopía y los segundos por la utopía. La vanguardia revolucionaria no claudicó porque sencillamente se aferró a un gran ideal. La emancipación es posible y vale la pena pelear por ella. La superación del capitalismo no pertenece a un carácter derivado del capricho juvenil, sino más bien se construye de la necesidad histórica y material de una civilización objetivizante. El mal avanza sin cesar y el asesinato compulsivo aparece como el fin inevitable de la humanidad misma. La ideología solo regula la miseria, pues su objetivo radica en maximizar la cuota de ganancia. La vida solo sirve en tanto la explotación del trabajo ajeno incrementa los rendimientos de una clase social en especial. La guerra de todos contra todos está eternizada en los manuales burgueses, y en todo caso un camino diferente se cancela permanentemente. Los comunistas abren el camino fértil al de la emancipación de las clases dominadas y apunta hacia una sociedad diferente a la dominante. El despertar de la conciencia de clase es un hecho incuestionable y los jilgueros de la burguesía se esfuerzan por invisibilizarla o minimizarla. Los ideales revolucionarios burgueses, libertad, igualdad y fraternidad, son un campo de batalla y se disputan en dos grandes bandos, los burgueses y los comunistas. El comunismo es la ciencia de la abundancia y la felicidad por excelencia, es decir, busca por todos los medios disponibles producir el paraíso en la tierra. La emancipación de la humanidad es posible, es decir, el objetivo final traza la superación del trabajo asalariado. Los héroes mostraron la vigencia y pertinencia de luchar por un nuevo mundo, y además aportaron los elementos materiales de los cuales parte esta pretensión. Los comunistas no son utópicos,
más bien son los verdaderos científicos del porvenir. Las grandes historias enseñan las líneas directrices de la liberación. Por un lado, la clase trabajadora será la protagonista de la gran batalla y por el otro, la emancipación no vendrá de la voluntad y los buenos deseos. La violencia revolucionaria es una necesidad histórica, ya que la resistencia hostil al cambio vendrá de los burgueses. Además, la crisis del Partido Comunista muestra también el límite histórico de la vanguardia revolucionaria. En pocas palabras, la conciencia de clase no se importa desde afuera, sino resulta de la misma organización social. La conciencia de clase aparece como el gran legado revolucionario, es decir, la posibilidad de un mundo feliz no está en el soma, sino más bien en el despertar de la humanidad. Los dominados modernos no conocen sus verdaderas capacidades, ignoran su condición de productores de la riqueza, del amor y del espacio. La emancipación proletaria será posible en tanto ellos mismos tomen en sus manos el porvenir de la vida en general, pues las recetas revolucionarias son quimeras o residuos del pensamiento burgués. Quien escribe estas líneas lee en los diarios sobre el orden tanático imperante en el mundo y acomplejado por su carácter de pequeño hombrocito, recuerda la pregunta de Frodo a Sam: ¿a qué nos aferramos? Yo solo puedo repetir la frase del Hobbit: a que existe la bondad humana y que vale la pena pelear por ella. Como toda buena apuesta, solo la historia juzgará la pertinencia de una ciencia comunista.